Y gracias por estar conmigo aquí en Verdad Sin Límites. Yo soy tu anfitrión, Walter Swaim, y mi familia acaba de tener un gran fin de semana pascual, ¿no? Compartiendo el Evangelio y compartiendo la alabanza, levantando, exaltando al Señor Jesús resucitado en el culto. Y después compartiendo tiempo familiar y comiendo bien y descansando y disfrutando, jugando con los nietos y más. Este viernes pasado, el Viernes Santo, cuando el mensaje del Papa Francisco se supone que es uno de esperanza y salvación debido a que Jesús murió por los pecados y el castigo para todos nosotros, terminó siendo un juzgamiento no condenatorio y divisivo de él, sobre todo la gente blanca, especialmente los europeos blancos, en este caso, que en la determinación del Papa son ahora todos racistas. Y la respuesta que dio el Papa fue en una entrevista en la televisión italiana. Y vamos a citar la transcripción proporcionada por el Vaticano de esa entrevista y tenemos algunas cosas que decir en respuesta. ¿Ok? Entonces, Verdad Sin Límites comienza ya. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí conmigo una vez más. Y si quieres escuchar más sobre las preguntas que surgen en la vida y en la teología, en la cultura, en la sociedad, obteniendo las respuestas de la verdad ilimitada de Dios, entonces te pido esto. Podrías hacer clic en like y también suscríbete. Y haz clic en todas las notificaciones para recibir lo último justo cuando caiga. Y luego podrías compartirlo también con los demás, sería fantástico. Y bueno, así que ahora vamos a hablar del asunto de hoy, ya. Entonces el Papa hizo una entrevista en la televisión italiana con una Lorena Bianchetti. Y ahora no hay traducción ni forma de reproducirla legalmente para evitar problemas con YouTube y ellos. Vamos a proveer el enlace a la transcripción en la descripción de este video. Y ahora aquí está la parte de lo que dijo que causa preocupación para nosotros. Y ahora ella habla primero diciendo, y en este momento, santidad, pienso en los que huyen. Están esas imágenes que muestran la huida de los ucranianos que se ven obligados a dejar su tierra, sus casas, sus seres queridos. Es uno de los últimos éxodos a los que, por desgracia, nos estamos acostumbrando. Pero en este caso ha habido una respuesta realmente concreta. Esta respuesta, les pregunto, ¿creen que significa que hay grietas en los muros de la indiferencia, del prejuicio hacia quienes huyen de otras partes del mundo heridas por la guerra, o los refugiados seguirán siendo subdivididos en la categoría de ser una molestia? Y ahora el Papa dice, en respuesta, es cierto, los refugiados están subdivididos. Hay de primera clase, de segunda clase, de color de piel, si vienen de un país desarrollado o de uno no desarrollado. Somos racistas. Somos racistas. Y esto es malo. Bueno, para ahí. ¿Ok? Para. Y ahora lo que él y ella y otros se refieren supuestamente es a los informes en la prensa y en los medios y videos que supuestamente lo demuestran de refugiados que no son blancos, es decir, no ucranianos, a los que se les niega el acceso a su país. Pero ella y sobre todo él también está abriendo su respuesta a los refugiados que huyen a los países occidentales en todo el mundo. Que todos los países occidentales de mayoría blanca son racistas en su trato a los refugiados, que no son como ellos en el color de la piel, etc. Así que si se deniega la entrada, al menos a principio,
y no se abren las puertas de sus fronteras de par en par y sin restricción alguna, entonces juzga el Papa a toda la cultura como racista contra los refugiados. Además del hecho de que el Vaticano está rodeado de muros de 12 metros de altura y más de 3 metros de grosor, y de que el Vaticano solo ha recibido a un puñado de refugiados, también podría haber otras razones por las que se retiene a los refugiados y por lo menos un tiempo limitado. Y ahora la primera razón es la preocupación por la seguridad de la nación. Es decir, ha habido presencia yihadistas musulmanes entre la población de refugiados. Y aún el Estado Islámico en 2015 anunció que inundaría Europa con la mitad de millones de refugiados de sus países. Otra razón es que algunos de los que se ven en los videos se ha observado que empujaban por delante de las mujeres y los niños a los que se les da la primera entrada en el país por razones obvias. Y ahora otra razón es que Ucrania ordenó a todos los hombres de entre 18 a 60 años de edad que se quedaran a luchar y no huir del país. Y los otros países limítrofes están tratando de respetar esas órdenes de su presidente o del gobierno de Ucrania. Otra razón es que esas naciones han aumentado de población hasta el punto de que sus infraestructuras y sus economías son literalmente incapaces de absorber a millones de personas más. Y a todo esto hay que añadir el dato de que no nombró el Papa ni una sola nación occidental, especialmente europea, que haya rechazado rotundamente a los refugiados. Especialmente Francia y Alemania han permitido la entrada en su país de millones de personas procedentes de muchas naciones. Y ahora, según un informe del Pew Center en 2019, a partir de 2017, los inmigrantes no autorizados representaban casi 1 de cada 5 personas que vivían en Europa sin la ciudadanía de Europa, de países europeos. Y la mitad de esa cifra quedan en el Reino Unido y Alemania. 4 países, Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia, concentran el 70% de los inmigrantes no autorizados de Europa. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes no autorizados de Europa han llegado a la región recientemente, y la mayoría son jóvenes y de todo el mundo. Así que una simple comprobación de los hechos disponible para cualquiera en Internet de las verdaderas fuentes de información sobre la inmigración revela que estas naciones de mayoría blanca han acogido y están acogiendo a millones de refugiados sin importar el color de la piel o el origen cultural. Eso es la realidad. Y ahora otra pobre pero popular interpretación de las Escrituras que el Papa mismo ha repetido varias veces, también es la que escuchamos en sus propias palabras aquí. El problema de los refugiados es un problema que también sufrió Jesús, porque fue emigrante y refugiado en Egipto cuando era niño, para escapar de la muerte. ¿Cuántos de ellos sufren para escapar de la muerte? Hay una imagen de la huida a Egipto que realizó un artista piemontés. Me la envió y con ella hice estampas sagradas. Muestra a José con el niño que huye. Pero San José no tiene barba, no, es sirio, de hoy, con un bebé que huye de la guerra de hoy.
una cara de angustia que tiene esta gente, igual que Jesús, obligado a huir, y Jesús pasó por todas estas cosas, sigue ahí. Así que lo que el Papa nos está diciendo es que Jesús también fue un refugiado, y nosotros debemos ver a los refugiados de hoy de la misma manera. Ahora, ¿debemos amar y ayudar a los refugiados sobre la base del amor como creyentes en Jesús? Sí, por supuesto, como la Iglesia de Cristo, que tiene un papel diferente al que tiene el gobierno, pero permítanme volver al punto aquí señalado por el Papa Francisco de que Jesús fue un refugiado como los de hoy. Permítanme aclarar esto directamente. Jesús no era un refugiado en el sentido moderno del término. Y ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, la Agencia de la ONU para los Refugiados define a un refugiado como alguien que se encuentra fuera de su país de origen por temor a la persecución gubernamental, conflicto, violencia u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público y que por ello necesita protección internacional. Los refugiados son aquellos que cruzan las fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos y necesitan refugio en otro país. Y ahora la realidad es que Jesús viajó en brazos de sus padres terrenales porque así se lo ordenó Dios en todo momento. La primera vez que no fue huyendo de nada, sino que se ordenó a toda la gente que volviera a la ciudad natal de su familia para que se pudiera hacer un censo de la gente dentro del imperio romano. No era para evitar la persecución o la muerte, era para que pudieran ser contados y registrados como ciudadanos y con fin de imponer un impuesto sobre ellos. Y ahora hay otra diferencia enorme entre Jesús y los refugiados de hoy. Y eso es que no estaban huyendo por seguridad en otra nación. Fueron enviados por Dios a otra diferente provincia o estado de la misma nación. En este caso, esa nación es la nación, o mejor dicho, el imperio romano. Y ahora, lo más cerca que se puede decir que es la situación de Jesús a la situación de hoy es, se describe aquí en el libro de Mateo, el capítulo 2 y el versículo 13, donde dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, otra vez, todo esto fue por orden de Dios y no hubo una gran corrida de refugiados a gran escala, sino que la amenaza de Herodes se dirigió solamente a Jesús. Y ahora él asesinó a unas cuantas docenas de niños, sí, eso sí es cierto, pero la amenaza fue únicamente para Jesús. Entonces Jesús nunca encajó la descripción moderna o antigua de un refugiado. Y para colmo, viajaron ellos y vivieron ellos dentro de la esfera de la que era la cultura mayoritaria del Medio Oriente y los tonos de color de la piel de ellos. No se refirió a las naciones de sangre blanca anglosajona y color de su piel blanca o blanco que vendrá siglos después. Así que el Papa Francisco honestamente estaba y está simplemente equivocado. Esto puede sonar bien para aquellos que están adoctrinados en la interseccionalidad o la teoría crítica racial o a otras ideologías marxistas de izquierda, pero no es la realidad, culturalmente o bíblicamente.
Entonces sabemos que el racismo, a cualquier nivel, en cualquier iglesia o denominación, y especialmente de sus líderes, debe ser rechazado por completo de palabra y de hecho. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día en el cielo veremos lo que nosotros como iglesia de Dios y su reino en la tierra ahora deberíamos reflejar cada día y en cada iglesia, todos alrededor de nosotros. Y así explicado por Dios y revelado por Dios en Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, incondicionalmente libres de racismo y prejuicios, y protejamos y defendamos y servamos los unos a los otros en la iglesia, en el reino de Dios, sin juzgarnos por lo externo. Y bueno, espero que esto te haya ayudado a aclarar lo que Dios dice realmente. No como el Papa Francisco dijo erróneamente, pero realmente y bíblicamente. ¿Cómo debemos responder como seguidores de Jesús a todos los que nos rodean aquí y en todo el mundo? Bueno, no te olvides de dar un clic a like y suscribirte y seguir el podcast y compartir y comentar también. Y entonces hasta la próxima vez, sigue a Jesús y siempre seguirás la verdad.